En algún momento en tu vida, mientras le has servido al Señor, te has quedado sin fuerza. ¿Cuántos se han quedado sin fuerzas aquí? Que usted se siente que no puede levantarse, que usted siente que no hay quien le levante las manos. Y ahí sí, usted siente que como que todo está acabándose. Usted llega el momento en que usted dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me voy a levantar de esta situación? Hay situaciones en la palabra que vemos testimonios de muchos que se vieron en una situación parecida a esta, en la que usted no sabía qué hacer, llevaba mucho tiempo con una situación, con una lucha, con una batalla, y usted está buscando como que la oportunidad para salir del hoyo. Busca la oportunidad como para salir de la situación apremiante en la que se está encontrando en ese momento. El tema de hoy es clama aunque no tenga fuerzas. Clama aunque no tenga fuerzas. Clama aunque no tengas ganas. Tenga aunque no quieras. Clama. Tenemos que clamar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de hoy está en Marcos 46, 10:46 al 49. Yo te invito a buscar la palabra en Marcos capítulo 10, versos 46 al 49. La palabra de Dios dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Esta palabra es una de las historias, por el desenlace que se da, que más sorprende por la forma en que Jesús opera este milagro. Y el que conoce esta historia pues sabe más o menos de lo que vamos a hablar. Pero si usted nunca había visto esta historia, atienda bien lo que Dios quiere hablar a su vida en esta hora. Y si tú la sabías, atiende otra vez lo que Dios quiere volver a hablar a tu vida en esta hora. Amén, amén. Esta palabra a mí me impacta mucho, porque trata de este ciego Bartimeo. Como estaba diciendo ahí en verso 46, este Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Decía Bartimeo el ciego. O sea, de la forma en que Marcos lo está describiendo, parece que así era como que lo conocían. Usted sabe que hay gente en los barrios nuestros que lo conocían. Si tenían algún defecto, lo conocían. El Paco, el Tuco, algo así, algo le decían. El manco. De alguna forma en nuestros padres llamamos a este tipo de personas que por alguna razón, ¿verdad?, tenían un defecto físico, y este hombre obviamente le llamaban Bartimeo el ciego, y estaba sentado junto al camino mendigando. No puede hacer nada, está impedido, es una persona rechazada por la sociedad. Acuérdense que en el tiempo bíblico este tipo de personas se marcaba porque se pensaba que había una maldición sobre esa persona, había una maldición sobre esa familia, un pecado había cometido y por eso estaba así, estaba rechazado, era apartado, era de aquella gente que no sirven para nada de acuerdo a la sociedad. Pero él estaba ahí mendigando junto al camino, y por mucho tiempo, probablemente por muchos años, él estuvo en esta condición. Probablemente por muchos años estuvo dando pena por su situación en la que él se encontraba, que en una situación triste, una situación en la que tú estás impedido de hacer tantas cosas, quisieras hacer muchas cosas, no las puedes hacer porque el impedimento físico que tenía no se las permitían hacer. Pero él oyó de momento una multitud. Obviamente este hombre había oído de Jesús, la fama de Jesús estaba por todos lados. Y este hombre había oído de Jesús, y probablemente en un momento de su vida empezó a tener esperanza. Si Jesús pasara por aquí, yo le voy a gritar a voz en cuello. Yo voy a comenzar a clamar,
voy a comenzar a gritarle, voy a comenzar a hacer lo que sea para llamar su atención. Así que él oye esta multitud y oye que Jesús Nazareno está en esa multitud que va pasando, que está saliendo de Jericó. Y dice que él comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta la expresión que le hace Jesús, hijo de David, porque él está confesando con esa declaración que él viene de la línea de David, que viene de la línea mesiánica, que viene de la línea donde vendría el rey, el Mesías, y él está declarando a Jesús, hijo de David, y clama: ten misericordia de mí. Pero como este hombre es de estos rechazados por la sociedad, la multitud que estaba a su alrededor le reprendió y le dijo: cállate, muchacho, cállate, él no te va a atender. Era una forma de amedrentarte, como muchas veces el enemigo quiere amedrentarnos a nosotros. Porque al enemigo le gusta amedrentarnos, al enemigo le gusta asustarnos, al enemigo le gusta tirarle dardos de fuego a nuestra mente. No puedes, no vas a salir de esa situación, no tienes remedio a tu situación. La situación en la que tú te encuentras, no pierdas tu tiempo buscando la solución, porque no tienes solución. Así el enemigo nos amedrenta, tratando de meter miedo, tratando de asustarnos. Por este hombre, mientras más trataban de callar lo que decía él, dice que él clamaba mucho más. Él no le importaba lo que le dijera la gente. Él no le importaba lo que la gente, cómo la gente trataba de amedrentarlo, tratando de callarlo. Él entendía que ese era su momento. Él entendía que esa era su oportunidad. Él entendía que ese era el momento donde él tenía que levantarse para clamar al Dios del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Aunque trates de callarte, no desaproveches la oportunidad de tu vida. Muchos en la vida, muchos de nosotros hemos dejado pasar oportunidades. Y conocemos de personas que han dejado pasar oportunidades. Tuvieron una oportunidad dorada en sus manos para progresar en ciertas áreas, para un trabajo, para aún trabajar en la iglesia. Muchas oportunidades que a veces Dios pone en nuestras manos y las desaprovechamos. Y a veces vemos gente que al tiempo están arrepentidas por no haber aprovechado la oportunidad. Y al tiempo están diciendo: ay, si yo hubiera hecho esto de aquella forma, si yo hubiera aceptado aquella oferta, si yo hubiera hecho caso a aquel consejo, si yo me hubiera ido por este otro camino, pero cometí el error de irme por otro camino diferente, desaproveché una buena oportunidad y ahora es demasiado tarde. Este ciego vio la oportunidad, vio a Jesús que estaba pasando por ahí. Oye, que Jesús está pasando, y él dijo: este es mi momento y yo voy a clamar. Y yo no voy a permitir que ninguna voz del enemigo venga a callarme o a tratar de detenerme. Dios te da oportunidades. A veces tú y yo nos encontramos en la situación de Bartimeo. A veces nosotros nos encontramos en la situación de Bartimeo, donde estamos esperando la mano de Dios, estamos esperando ver un milagro, estamos esperando ver algo de parte de Dios. Y no vemos la mano de Dios obrando por un tiempo, pero de momento llega la oportunidad. Llega el momento tuyo. Yo te aseguro que si tú esperas fielmente en Dios, tu momento va a llegar. Dile que está a tu lado: tu momento va a llegar. Tu momento va a llegar, díselo sin miedo. Tu momento va a llegar. Tu momento va a llegar. Bartimeo empezó a clamar, empezó a gritar más que nunca. Trataron de detenerlo, pero él decía: yo voy a clamar aquí. Aquí está Jesús, yo tengo que aprovechar este momento. Este es mi momento, bendito el nombre de Jesús. Aunque trates de callarte, no desaproveches la oportunidad en tu vida. No aproveches esa oportunidad que Dios te está dando. Y a veces nosotros estamos esperando ese momento y Dios te da otro chance. A veces Dios te da otra oportunidad. A veces Dios te da otro momento en el que tú puedes decir: ok, aquel momento yo cometí un error, pero ahora no lo voy a cometer otra vez. Tienes que aprovechar ese momento. A veces hay un mover del espíritu y nosotros estamos así. ¿Has visto la momia Tutankamón?
A veces yo digo, pero cómo el mover de Dios está paseándose, cómo el Espíritu Santo se mueve y la gente a veces está como tiesa, como que nada estuviera pasando. En vez de entrar en ese mover, Dios está tratando con tu corazón, Dios está tratando de hacer algo con tu vida. Él no está aquí para 2 o 3 nada más, el Espíritu Santo está aquí para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está para todos. Quiere tocarte, quiere ministrarte, quiere hablarte, quiere fortalecerte, quiere no solo darte fuerza, sino fortalecer tu relación con Él. No puedes quedarte de brazos cruzados cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Tienes que aprovechar el momento, tienes que aprovechar la oportunidad. A veces hemos desaprovechado la oportunidad. Yo tengo un amigo en Puerto Rico, bueno, ahora está aquí en los Estados Unidos, aquí en la Florida, es pastor. Y él en su niñez perdió un ojo. Él perdió un ojo, un accidente, tenía un ojo de vidrio, siempre andaba con un ojo de vidrio. Y él testifica que en un momento dado, él orándole a Dios, pidiéndole a Dios que le restaurara el ojo, fue a una campaña y este predicador precisamente comenzó a testificar de alguien que había perdido el ojo, igualmente andaba con un ojo de vidrio. Y habla de cómo Dios hizo una obra de sanidad en esa persona y volvió a recuperar su vista en ese ojo. Dios hizo un milagro y le dio un ojo nuevo. Y él sabe que el Espíritu Santo le estaba hablando, él sabe que Dios le estaba hablando, pero no quiso pasar al llamado. Cuando hicieron el llamado, Tutankamón. Cuando hizo el llamado, tieso, se quedó quieto, no quiso pasar. Y no pasó en la noche. Y el Espíritu tocándole y ministrándole, pero por alguna razón, algún orgullo, algún momento donde él pensaba que Dios tenía que hacer las cosas a su forma y no a la forma del Señor, se quedó tieso. Y después él confesaba más tarde, yo sé que esa era mi noche y yo la desaproveché. Dios me dio una oportunidad en esa noche y la dejé pasar. Y hasta el día de hoy que yo lo conozco, anda con su ojo de vidrio y así pastorea. Dejó pasar la oportunidad, no debemos dejar pasar oportunidades. Mire lo que hizo Jacob. Jacob, usted puede decir todo lo que usted quiera de Jacob, que era mentiroso, que era tramposo. Usted puede decir que Jacob tenía sus problemitas, tenía sus issues, pero Dios estaba trabajando con él. Pero si algo tenía Jacob era que cuando él peleaba por algo, él no descansaba hasta obtenerlo. Él era luchador, él buscaba la forma. Y un día, después de que ha pasado tantas experiencias luchando con su hermano, con su suegro Labán, todas las luchas que ha tenido en su vida, un día después de que cruzan el río Jordán, dice que toda la familia ya había cruzado y él se había quedado todavía al otro lado de Jordán, y vieron esta escena que todos conocemos en Génesis 32, 24 al 28, que él comenzó a luchar con aquel ángel. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y a veces nosotros tenemos que tener esa forma de luchar, ese convencimiento de que yo tengo que seguir luchando porque algo Dios va a hacer. Amén. Yo tengo que seguir peleando porque Dios tiene que hacer algo. No puede ser que después de todos estos años de oración, de ayuno, todos estos años donde he estado luchando, Dios no vaya a hacer nada. No, Dios va a hacer algo. Pero tienes que seguir insistiendo, y muchas veces llega el día de la oportunidad donde tú dices, yo creo que este es el momento de Dios, pero como que tienes que luchar un poquito más, como que aprieta un poco más la lucha y dices, pero todavía luchar un poco más. Dios te dice, sí, un poquito más, sigue, que estoy contigo. Y Dios le envía este ángel a Jacob para que luche con él y pelee por su bendición. Y Jacob luchó, peleó, y dice que aquel ángel como que vio, este hombre está fuerte, este hombre va en serio, este hombre quiere una bendición de verdad. Le descoyuntó el muslo y aún así él seguía peleando, herido. Porque cuando estamos peleando, somos heridos. Cuando estamos heridos, perdemos la fuerza. Y como que no queremos seguir. Y llega todo tipo de excusas para detenernos. Jacob podía decir, ya no estoy con la misma fuerza. Ya el muslo está malo, no puedo seguir peleando. Pero él decía, yo voy a pelear como quiera. Yo voy a luchar como quiera. Yo voy a obtener lo mío. Esta es mi oportunidad. Aleluya. Y le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Amén, amén. Clama aunque no tengas fuerzas. Clama aunque ya no tienes ganas de seguir hacia adelante. Tú tienes que seguir peleando. No te puedes quedar ahora. Ahora este es el momento donde Dios quiere bendecirte. Ahora este es el momento donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Bendito el nombre de Jesús. No dejes desaprovechar la oportunidad. Haz como Jacob, haz como Bartimeo, grita, aunque te digan que estás loco, aunque digan que no tiene sentido lo que estás haciendo, tú tienes que seguir hacia adelante. No te detengas ahora. Imagínate, ahora, después de tanta lucha. No es negociable. No es negociable. Tenemos que seguir en esa batalla intensa. Gloria al nombre del Señor. Aunque nos duela, aunque nos volvamos locos a veces. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Aleluya. La palabra del Señor nos lleva a Marcos 10:50. Marcos 10:50. Después de que le dijeron, ahí viene, tranquilo, porque parece que la insistencia de este hombre tuvo efecto. Cuando tú eres insistente, siempre hay un efecto positivo en lo que tú vas a hacer. Amén. En lo que Dios va a hacer. Cuando Jesús lo escuchó, se detuvo, como siempre lo ha hecho por su pueblo cuando claman a Él y son insistentes. Jesús se detiene a atenderte. Y Jesús se detuvo y le dijo a la gente que quieren a ese hombre. Y él fue. Le dijeron al ciego, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, él arrojando su capa en el verso 50, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿A usted no le está curioso qué es la capa esa que él tenía? No es la capa de Superman. Era la capa de Batman. Este hombre tenía una capa. En aquel tiempo, en el tiempo bíblico, los que usaban este tipo de capa era porque estaban marcados por algo. Y él tiene una capa que le indicaba a la gente, tiene una necesidad. Es ciego o es paralítico. En ese caso, para recibir un milagro, hay que deshacerse de la capa que te ata a tu pasado. Para recibir un milagro hay que deshacerse de la capa que te ata a tu pasado. Este hombre quería algo nuevo. Este hombre quería ver el mover de Dios en su vida. Este hombre quería un milagro, como sea. Él lo primero que hace cuando se levanta es arrojar la capa que lo marcaba en ese momento como un ciego. Él lo que hace es quitarse de encima la marca que por tantos años ha tenido en su vida. Él se quita el pasado de su vida y está dando una bienvenida a un nuevo presente, a un nuevo futuro, donde ahora Jesús sería el que dirigiría sus pasos. Hay gente que aunque se convierte muchas veces todavía están atados al pasado. Hay gente que se convierten y quieren que hay unas cositas que todavía pueden seguir haciéndolas que no están muy bien. Hay gente que practicaba la brujería y vienen a Cristo y todavía hacen 2 o 3 cositas. Hacen unas oraciones medias raras, a veces hacen unos, como decía la lección de Hechos, aquellos hijos de Seba que querían reprender a aquel demonio. Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Hay gente que quiere tener unas pocas de malas costumbres cuando vienen al conocimiento de la verdad. Pero cuando ya tú estás en este camino, cuando ya tú estás de este lado, ya tú sabes que eso tiene que ser erradicado por completo. Ese pasado que te ataba, ese pasado que te ligaba a la perdición, ese pasado que evitaba que fueras salvo, que tu nombre estuviese escrito en el libro de la vida, tiene que quedar atrás por completo. A veces hemos venido con una capa también de culpabilidad. A veces hemos andado con una capa de pobrecito de mí.
cójanme en pena, tengan misericordia de mí. Y hay gente cristiana, a veces llevan años todo el tiempo y quieren que le estén cogiendo penita todo el tiempo. Están mendigando espiritualmente. Están todo el tiempo, ay, por favor, ora por mí por esto, ora por mí por lo otro, todo el tiempo. Y no está mal pedir oración por tu necesidad, porque yo lo hago. Pero hay gente que quiere depender de la oración de otros y no se levantan ellos a clamar como hizo Bartimeo. Y levantar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, haz algo conmigo. Estamos dependiendo de la oración de otro, o la oración de la iglesia, o de la oración del pastor. Levántate tú y clama. Levántate tú y haz algo por ti. Levántate tú, Dios te dará la fuerza, Dios te dará la sabiduría. Pero quítate esa capa de culpabilidad, esa capa de amargura, de tristeza, esa capa de víctima con la que anda mucha gente. Este que anda con una cara de víctima, el que está en Cristo no es víctima. Amén, amén, amén. Tal vez lo fuiste antes, pero ahora eres libre en Cristo. Tú no puedes andar como una víctima. Tú no puedes andar por ahí. Ay, pobre de mí, ayúdeme, por favor. No, yo me levanto en el nombre de Jesús, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos está conmigo. El mismo Espíritu Santo que nos sacó de la tumba es el que pelea por mí, el que peleó por Pablo, el que peleó por Pedro, el que peleó por el pueblo de Israel en muchas ocasiones, es el mismo que está conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, pobrecito de él. Déjese de eso. Déjese esa vida. Sea fuerte en Cristo. Amén. Levántese firme. Amén. Hay batalla, claro. Uno llora, uno sufre, uno pide a veces, Señor, que ayuda. No está bien, no está mal pedir que me ayude en oración. Claro, hay que hacerlo muchas veces porque somos hermanos en Cristo. Pero no podemos estar por años teniendo esa dependencia de otros. Cuando Dios te ha hecho libre. Cuando Cristo rompió las cadenas en tu vida. Si una vez tú arrojaste esa capa, ya no puedes vivir viviendo de la misma forma que te estaba atando al pasado. Oh, gloria a Jesús. Respondiendo Jesús en el verso 51 le dijo, yo leí, la primera vez que yo leí esto tiene que ser una broma. A veces me pregunto qué yo hubiera contestado a esto. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Como que Jesús no supiera. Tú te hubieras dicho, me decía el bien boricua, así. ¿De veras? ¿No ves que no estoy bien? ¿De veras? ¿En serio? Ahora que se dice así, ¿en serio? A través de la palabra, fíjese bien, a través de la palabra, porque esta no es la única ocasión que usted ve que Dios o Jesús hace una pregunta. De hecho, Jesús hacía preguntas. Chequee los evangelios. En muchas ocasiones él acercaba a sus discípulos o a otra gente, él hacía preguntas. A veces las preguntas que le hacían, él las respondía con otra pregunta. Y Dios te hace preguntas también. ¿Qué quieres que te haga? Pero mira la respuesta del ciego. Maestro. ¿Qué dijo? Maestro. Maestro. Él todavía anda con una reverencia. Lo reconoce como el hijo de David. Y ahora lo reconoce como maestro. En ningún momento vino por su mente decir, pero tú que lo sabes todo, tú no ves cómo estoy. ¿No viste la capa que acabo de arrojar? La capa que me marcaba con una persona mendigando, ciego, sin capacidad de hacer nada. Él reconoce a Jesús como el maestro. Y le contesta, maestro, que recobre la vista. Y parece algo tan sencillo. Pero la razón por la cual Dios a veces te hace una pregunta, porque Dios te pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta, es porque quiere provocar la tuya. Amén. Él quiere que tú hables y que tú confieses. Él quiere que tú hagas tu parte. Él quiere que tú entiendas que es necesario que tú tienes que dar un paso adicional. Él no pudo haber sanado de una. Yo sé lo que tú tienes. Ya, poner la mano sobre sus ojos, o el escupirlo como otro, entonces que a otro le escupió los ojos.
Pudo haber hecho inmediatamente eso, pero en este caso, él quiso que este hombre, que por tantos años había estado con esa capa encima, ahora fuese provocado a declarar qué es lo que quería. Y a veces nosotros estamos en crisis por mucho tiempo porque no hemos sido claros con Dios y no decimos a Dios qué es lo que nosotros queremos. Porque cuando tenemos una prueba, lo que le decimos a Dios, Señor, acaba esta prueba. Pero Dios te puede preguntar, ¿y por qué tú quieres que yo acabe con esa prueba? ¿Tú nunca te has preguntado eso? Dios te puede preguntar, ¿y por qué tú quieres que yo termine con esa prueba? Pablo le dijo a Dios, tengo un aguijón, le pedí a Dios 3 veces y él me dijo, bástate en mi gracia. Yo lo pude haber hecho, no lo pude haber hecho. Pero por el momento él dijo, sigue ahí, tranquilo, yo estoy contigo, sigue peleando. Sigue ahí un rato. ¿Cuándo vas a obrar? Tú sigue ahí, no olvídate del día. El día está, pero sigue batallando. Estas situaciones a veces son necesarias para que nosotros profundicemos nuestra relación con el Padre. Pero muchas veces Dios quiere provocar una respuesta en tu vida. ¿Usted ha visto la respuesta que Dios le da a Job en el capítulo 38? Le hace Job, yo le recomiendo que después de que usted salga de aquí, le hace Job capítulo 38 en adelante, hasta que termine la historia de Job del capítulo 42. Porque es el momento en que Dios se le manifiesta a Job de toda la prueba que ha pasado. Y lo primero que Dios le dice a Job, Job tiene que haber hecho muchas preguntas, porque cuando uno está en prueba, uno pregunta mucho a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo. Uno le pregunta tantas cosas a Dios, ¿hasta cuándo? Y él pregunta y pregunta. Y probablemente Job en un momento dado también se sentía así. Léalo, porque llegó un momento dado donde él también como que empezó a dudar. Habían tantas cosas que habían pasado, tanta pérdida. Pero viene Dios y le dice, Job, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Léalo. Lo primero que Dios le pregunta a Job, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? Léalo. Es una cosa, es una barbaridad esos capítulos. Léalo. Usted se va a entretener un buen rato leyendo todas las preguntas que Dios le está haciendo a Job. Porque son preguntas que Job no puede contestar. Son preguntas que Job dice, ¿cómo puedo contestar esto? Donde Dios le hace, cuando yo hice los mares, cuando yo cerré el lugar para que no siguiera cayéndose el agua. Una cosa increíble, léalo. Usted ve la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, cómo Dios está observando todo asunto. Dice cómo el polvo se une para formar el barro. Es una cosa increíble, léalo. Pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Job no podía, bendito, yo me daba pena más Job. Yo creo que me dio más pena todas estas preguntas que le hicieron que toda la prueba que pasó. Porque eran tantas preguntas que él no tenía forma de contestar. Pero Dios tenía su propósito. Y Dios se glorificó en Job. Pero muchas veces Dios te hace una pregunta y la pregunta de Dios nunca será tonta. La pregunta de Dios nunca será tonta. Será una pregunta con propósito, como todas las preguntas que Dios nos puede hacer a nosotros. ¿Qué quieres que haga? Respóndele a Dios lo que tú quieres que Él haga contigo. ¿Tú quieres que Dios haga algo contigo? Dile a Dios y sé claro con Él, porque Él siempre tiene la respuesta perfecta para ti. La palabra de Dios nos enseña maravillosamente que su fidelidad es para siempre, que su amor es eterno, que su misericordia cada día se agiganta más para con nuestras vidas. Y a veces hemos estado en una situación en la que nos sentimos así como este hombre Bartimeo. Hemos estado en un momento, en una situación en la que no vemos esperanza y no tenemos fuerza. No sentimos esa fuerza. Hay gente que yo conozco que dicen, ay, es que yo no quiero orar porque es que no tengo ganas de orar. Y si yo me pongo a orar, siento que soy un hipócrita. No creo que Dios oiga mi oración porque estoy orando sin ganas. ¿Cuántos aquí han orado sin ganas? Sea sincero, sea sincero. Usted está orando, pero usted está sin ganas de orar. No quiere orar. Y muchos quieren poner como excusa de que eso es una hipocresía porque no estás orando con sinceridad. Mire, aunque usted no tenga fuerza, póngase a orar.
Aunque usted no tenga ganas, póngase a orar. Porque lo que no quiere orar es la carne, pero el espíritu está presto. Amén. Esa es la lucha entre el espíritu y la Amén. carne. La carne no quiere que tú ores. No es que tú no quieres orar, es la carne la que no quiere que tú ores. Pero el espíritu sí está presto. El espíritu que está en ti, él sí quiere que ores. Bendito el nombre del Señor. Así que aunque no tengas fuerza, aunque tú no quieras, aunque no tengas la más mínima fuerza, ponte a hablar con Dios. Órale. Búscale. Y Dios en un momento dado va a hacer algo poderoso en tu vida. Pero no pongas de excusa de que es hipocresía, de que no tienes ganas. Aunque no tengas la fuerza, levántate firme y comienza a buscar el nombre del Señor. Levántate firme, no tengas miedo. Porque Dios está esperando que tú te acerques a su presencia. Amén, amén. Aunque no tengas fuerza, clama más duro. Aunque no tengas fuerza, levántate firme. Ya como este ciego Bartimeo. Este ciego no tenía mucha experiencia en el Evangelio. Él no ha habido un instituto bíblico. Él no era ni de los 12 discípulos. Pero algo tenía él que era insistente, que él buscó, tuvo la esperanza y cuando vio la oportunidad la aprovechó. Y este es un año donde Dios le va a dar muchas oportunidades a muchos aquí. Este es un año donde Dios te va a dar oportunidades para que tú las aproveches. No desaproveches el momento de Dios para tu vida. Porque te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Cuando dejas de desaprovechar la oportunidad, hay lamento, hay tristeza, hay arrepentimiento más tarde. Porque no aprovechaste el momento de Dios para tu vida. Bartimeo dijo, ahora es mi momento. Y el enemigo se va a levantar. Cuando tú digas, este es mi momento, cuando tú te levantes firme, cuando tú digas, ahora es mi momento, el enemigo va a pararse, se va a oponer. No va a ser fácil. Te van a decir, cállate. Te van a decir, quédate quieto. No te muevas, no se te ocurra. Va a venir cosas, va a ser peor, pero tú vas a seguir gritando y vas a seguir clamando. Aunque no tengas fuerza, iglesia. No pares de clamar al Señor. Aunque no tengas la más mínima fuerza en la mañana cuando te levantes. Que a veces uno cuando quiere levantarse, uno no quiere ni levantarse de la cama. Ambiente pesado. Un ambiente como lúgubre. Acuérdate de la autoridad que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Y comienza a reprender. Amén, amén. Clama, aunque no tenga fuerza.